¿Creen que puedo hacer esto? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, del verso 27 al 31. Al retirarse Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacer esto? Contestaron: Sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: Hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: Cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Le damos gracias a Dios por regalarnos otro día más, por permitirnos la vida, por permitirnos la salud y el poder estar con ustedes para poder meditar y compartir su palabra, el alimento espiritual que día a día nos fortalece nuestra fe. Y es por eso que hoy el Evangelio nos enseña de una ceguera espiritual. El Evangelio dice que dos ciegos que le gritaban a Jesús y Jesús no los oye y lo empiezan a seguirlo, empiezan a perseguir a Jesús. Usted ya se imagina dos ciegos persiguiendo a uno que puede ver. Cuando lo alcanza y llegan a la casa, vienen los ciegos siguiéndolo. ¿Cómo lo siguieron? Escuchándolo. ¿Cómo lo siguieron? Preguntando. ¿Cómo lo siguieron? De una manera sin poder ver, pero a través de la escucha, a través del oído, llegan donde Él. Y cuando llegan a la casa, piden a Jesús que los sanen. Y Jesús les dice: ¿Creen ustedes que puedo hacerlo? ¿Tienen fe ustedes? Ellos dicen: Sí, Señor. Por eso, ustedes y yo debemos gritar, debemos buscar a través de la oración, a través de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los ciegos? Después los ciegos se pusieron a hablar de Jesús, o sea, a predicar de Cristo, por estar agradecido con lo que el Señor había hecho con ellos. La pregunta es: ¿usted está hablando de Jesús? ¿Usted está predicando de Jesús? Si no lo ha hecho, ¿qué estamos esperando? Hoy, en este tiempo de Adviento, el Señor nos hace la invitación a participar de un cambio, a participar de una renovación, de una transformación interior, porque vivimos en una ceguera espiritual. Nos hace falta todavía conocer el proyecto, el plan de Dios para poder compartir con los demás. ¿Cómo ustedes hablan de Dios en el trabajo? ¿Cómo ustedes hablan de Dios en la casa, con sus hijos, con sus familiares? ¿Cómo lo hacen si todavía están ciegos espiritualmente? Y por eso que hoy en el mundo existe esa ceguera espiritual, y por eso el Señor en este tiempo de Adviento viene haciéndonos la invitación para que nosotros nos dejemos guiar por Él. Podemos ver, podemos oír, pero ¿qué pasa? No queremos seguir al Señor, y estos dos ciegos nos enseñan cómo ellos gritaban, cómo ellos siguieron al Señor hasta lograr ser sanados. En la Biblia, la palabra de Dios nos enseña en San Lucas, capítulo 19, en el verso 1 al siguiente, de un hombre que quería ver a Jesús.
quería ver cómo era Jesús. Había escuchado hablar de Jesús, pero él quería verlo. Y nos dice así San Lucas capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Este hombre llamado Zaqueo quería ver, quería conocer quién era Jesús. Estaban como los ciegos. Los ciegos querían ver y por eso gritaban, por eso lo buscaban. Por eso ellos oyéndolo siguieron a Jesús. Y lo mismo está Zaqueo. Zaqueo dice quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. ¿Qué hizo Zaqueo? Entonces se subió corriendo, entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Es un gozo, es una alegría al encontrarnos con Jesús. Es una felicidad al ser sanados por el Señor de esa ceguera espiritual. Y por eso hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación, porque los ciegos después de ser sanados fueron a hablar de Jesús, fueron a predicar la palabra de Jesús a otros que estaban enfermos. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña, que nosotros para poder predicar, para poder platicar o hablar de Dios, necesitamos ser sanados de esta enfermedad espiritual, de esta ceguera espiritual que nosotros estamos viviendo. Una invitación que el Señor nos hace, una invitación que el Señor día a día nos trae. Pero ¿por qué nosotros ponemos obstáculos? ¿Por qué nosotros ponemos resistencia a la voluntad, al llamado que el Señor nos hace? ¿Cuántos años hemos vivido sirviendo al mundo? ¿Cuántos años hemos vivido viviendo en la fornicación, en el pecado? Y no pensamos ser sanados de esa ceguera. Nos gusta seguir viviendo en el pecado, nos gusta seguir viviendo en la soberbia, en la prepotencia. Hay personas que se sienten sin pecados. Hay personas que dicen, yo no tengo pecado, yo no ofendo. Pero ¿qué pasa? Nunca ha querido reconocer sus faltas, sus errores, por eso dice eso. Y hoy el Señor ha venido a invitarnos día a día. El Señor nos llama, el Señor nos invita. Pero, ¿qué pasa? Ponemos pretextos, obstáculos. Muchas veces no queremos hacerlo, ni dejamos que los demás lo hagan. Y hoy el Señor nos enseña de este hombre Zaqueo que quería ver, quería conocer a Jesús. ¿Y qué hizo? Corrió, se adelantó y se subió a un árbol. Hizo lo que los ciegos hicieron. Los ciegos caminaron, los ciegos los siguieron hasta lograr ser sanados. San Marcos, San Marcos en su capítulo 10, en el verso 46, nos enseña de un ciego llamado Bartimeo, que gritaba, oiga, llegaron a Jericó. Al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole, vamos, levántate, que te está llamando.
Y él arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué necesitamos nosotros? Buscar, gritar al Señor para que Él nos libere, para que Él nos sane de esta enfermedad, de este pecado, de este mal que estamos viviendo. Este hombre de un salto llegó hasta Jesús y le pidió ser sanado y el Señor lo sanó. Después, ¿qué hizo? Lo siguió. Eso es lo que hoy el Señor quiere, que nosotros transformemos nuestra vida a través de los sacramentos y después predicar, anunciar la palabra del Señor Jesús para muchos, para todos aquellos que viven en la ceguera, una ceguera espiritual que nos hace cada día más hacia el pecado. La ceguera espiritual nos hace alejar cada día del Señor y el Señor ha venido a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa? La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. ¿Qué pasa? Que nosotros no queremos ser sanados porque hemos abandonado la iglesia, porque ya no queremos participar. Muchas veces la esposa pide a su esposo ir a la iglesia y no, pone obstáculos, pone pretextos para no ir. Oiga cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 25. Nos dice, no abandonen las asambleas. ¿Por qué usted, papá, por qué usted, mamá, ya no quiere ir a la iglesia? No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. ¿Por qué muchos han abandonado? Los hijos ya no quieren ir. ¿Por qué? Porque ven a papá que no va o ven a mamá que no va. Ellos tampoco ya no quieren ir. ¿Y qué están haciendo? Abandonando la iglesia, abandonando ese alimento espiritual, abandonando esa oportunidad de poder ser sanados de la ceguera espiritual. No abandonen no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo, sino más bien anímense unos a otros, como más cuanto ven que se acerca el día. Unos a otros debemos animarnos. Unos a otros dice, ¿por qué? ¿Por qué se abandona muchas veces las asambleas? Porque ya no hay fe. Por eso, ya no hay fe. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, nos lo dice claramente, en su capítulo 10, en su verso 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. Pues ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo nuestra fe va a crecer si no queremos escuchar la palabra? Si estamos abandonando la iglesia, si ya no queremos participar, ¿cómo voy a tener yo fe? ¿Cómo voy a tener yo fe para acercarme al Señor y pedir por la enfermedad que estoy pasando? ¿Cómo voy a tener yo esa fe si no escucho la palabra del Señor y pedir al Señor por los problemas, por las enfermedades, por las tribulaciones, por las necesidades económicas, porque nuestros hijos ya no nos obedecen, porque nuestros hijos están en el alcoholismo, en la drogadicción? ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a hacer yo si estoy abandonando las asambleas? Si no tengo fe, ¿sí? Dice que así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Ahí nace la fe, ahí crece la fe a través de la palabra, a través de la participación. Pero ¿qué pasa?
Muchas veces el hombre no quiere participar y como él no quiere participar, tampoco quiere que su esposa participe, como tampoco quiere que sus hijos participen. No lo hace él ni deja que los demás lo hagan. ¿Qué está pasando? Porque no quiere, porque la ceguera espiritual cada día lo lleva más lejos de Dios y por esa ceguera espiritual también no deja que los demás busquen de Dios. Hoy la invitación que el Señor nos hace es a prepararnos. ¿Cómo yo voy a tener el conocimiento? ¿Cómo yo voy a conocer lo que el Señor quiere? Recuerde que desde la niñez somos invitados nosotros a estudiar la palabra de Dios. Y eso lo dice el mismo apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, fíjese bien. En la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, en su verso 15, nos lo enseña el apóstol Pablo, que nosotros debemos de participar, debemos de estudiar, debemos de conocer para así poder enseñar, para así poder tener la sabiduría. Oiga cómo lo dice, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14. Tú en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Oiga, ¿cómo yo puedo enseñar? ¿Cómo yo puedo compartir el Evangelio? Ser sanados, buscando, gritando al Señor a través de la oración, buscando al Señor, pidiendo ser sanado de esta ceguera espiritual, de este pecado que cada día me arrastra y me aleja del Señor. Lo dice, además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando, escudriñando las escrituras, escuchando el evangelio de cada día. Es así como yo puedo tener conocimiento, yo puedo recibir la sabiduría para poder compartir, para poder enseñar con aquellos que lo necesitan. Recuerde que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor dice, resístanle firmes en la fe. Y por la fe nosotros es que vamos a la iglesia, estudiamos la palabra, escuchamos el evangelio, porque sabemos que el Señor tiene autoridad para sanarnos. Por eso dice que es útil para rebatir, corregir, es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Pero cómo voy a pedir a mi esposa o a mis hijos o a mis hermanos, cómo voy a pedir que hagan el bien si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo voy a hablar del Señor en mi trabajo si no sé, no estudio, no escucho la palabra? ¿Cómo voy a hablar? Necesitamos nosotros estudiar las escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Qué hicieron estos dos ciegos? Dice que estos dos ciegos, después de ser sanados, antes no lo habían hecho, pero después de ser sanado, oiga, dice, pero ellos en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Empezaron a hablar de Dios, empezaron a predicar el Evangelio, la palabra del Señor con los demás, después de ser sanados. Antes no lo habían hecho porque estaban ciegos espiritualmente. ¿Qué dice el Señor a los ciegos de hoy? Pidan a Dios con una fe firme y sincera, sin vacilar, dice el Señor. Sin vacilar. Pidan a Dios con una fe firme y sin vacilar. Porque hoy el Evangelio
nos enseña de una ceguera espiritual. Tenemos ojos, podemos ver, tenemos oído, podemos escuchar, tenemos mano, tenemos pies, podemos caminar y tocar. Pero ¿qué pasa? Espiritualmente estamos ciegos. La invitación es para todos. Si usted es nuevo en nuestro canal, le invitamos a suscribirse, active la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Lo invitamos a ser parte de este gran proyecto de Dios. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Compartir es evangelizar. Por eso los invitamos a compartir la palabra del Señor. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, hagamos que otros se alimenten. Recuerde que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.